yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de TAIP para Psicología de la UGR. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio para todo el semestre, de forma que si os apuntáis con tiempo os servirá para ir preparando todas las pruebas de evaluación continua y si os apuntáis más al final pues os servirá sobre todo para preparar el examen. El curso está formado por dos tipos de clases. Tendremos las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré de cada tema toda la teoría y haremos ejercicios enfocados a cómo os los preguntan después en el examen y a cómo lo hacéis en clase, todo súper orientado a cómo lo hacéis en vuestra universidad. Y tendremos también un vídeo en el que haremos un esquema de toda la teoría y un último vídeo donde resolveremos un modelo del examen final. Además tendréis un vídeo en el que os explicaré cómo utilizar el programa informático que necesitáis para la asignatura y cómo interpretar los resultados. Y por último tendremos la clase online en directo, que la haremos cuando se acerque la fecha del examen final, lo haremos a través de Google Meet, donde resolveremos las últimas dudas y resolveremos el examen del último año. Los vídeos los podréis mirar en el momento que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que vais a tener un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y las tenéis en YouTube para poder probar. Para acceder al curso completo sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso tendréis acceso a un dossier en PDF con todo el material de la asignatura. Todos los apuntes, ejercicios, las pruebas de evaluación continua, los exámenes finales, todo el material que necesitáis para poder seguir bien el curso. No necesitáis más material que el que os damos, ¿sí? Y os lo podéis imprimir e irlo rellenando a medida que vais haciendo las clases. Lo ideal es siempre tener el dossier al lado para irlo rellenando a medida que vais viendo los vídeos. Si queréis ver la clase de prueba, os podéis descargar un dossier de prueba desde la página web o en la propia descripción del vídeo. Por último, en la fecha de inicio del curso, abriremos un grupo de WhatsApp, conmigo, con el profesor y con todos los alumnos, de forma que cualquier duda que tengáis sobre el temario, sobre el funcionamiento del curso, sobre alguna cosa que hayáis hecho en clase, sobre cualquier cosa de alguna prueba de evaluación continua, me lo podéis preguntar en el grupo y lo iremos resolviendo. También servirá para organizar la clase en directo, ¿sí? Y para que sea una vía de comunicación durante todo el semestre hasta la fecha del examen. El grupo estará abierto hasta unos días después del examen final. Bien, pues dicho esto, acabamos esta presentación y vamos a empezar ya con la primera clase del curso. Bien, pues empezamos con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier y empezamos con este primer tema de inferencia estadística. Esta asignatura, toda la asignatura está basada en la teoría de la inferencia estadística, así que vamos a hacer un poquito de introducción sobre qué sería la inferencia. Bueno, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Primero, podemos hablar de la población, que sería todo nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar, quiero analizar cómo ha ido el examen de TAIP a los alumnos de la Universidad de Granada, ¿no? ¿Cuál sería mi población? ¿Cuál sería mi población? La población sería todos los elementos que me interesa estudiar. En este caso sería todos los estudiantes de la Universidad de Granada que hacen la asignatura de TAIP, ¿no? Entonces, de esa población, normalmente la población es demasiado grande, no vamos a tener recursos para acceder a toda la población entera, así que vamos a coger una muestra. La muestra sería un grupito representativo de esa población que me va a servir para poder entender la población. Yo no puedo, imaginaros que no publica las notas, así que no puedo saber las notas de todos los alumnos que han hecho la asignatura, ¿sí? No tengo acceso a todos los alumnos. Pues bueno, lo que puedo hacer es coger un grupito de 30 alumnos al azar, ¿no? Me espero a la salida de clase y voy preguntando a 30 alumnos al azar y cojo una muestra y esa muestra me va a servir para poder entender esa población, ¿no? Cada uno de los elementos de la muestra, ¿sí? Será lo que llamamos los individuos o las unidades de análisis, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí mi población sería todos los alumnos que hacen la asignatura de TAIP. La muestra sería el grupito de 30 personas que les he preguntado la nota del examen a la salida de clase y los individuos sería cada una de esas 30 personas, ¿no? Normalmente en psicología tenéis, pues suelen ser pacientes los miembros de la muestra que tendremos, ¿no? Bien, y las variables es lo que vamos a estudiar en estadística. Una variable es cualquier característica que puede variar entre observaciones, que puede cambiar entre observaciones. Por ejemplo, ¿qué puede cambiar entre los alumnos de la asignatura?
pues puede cambiar la nota que han sacado, que es lo que decíamos que nos interesaba estudiar, ¿no? La nota es distinta en los diferentes alumnos, por tanto es una variable, no es siempre igual. Podemos hablar de que la edad también es una variable, ¿no? Porque los diferentes alumnos tendrán diferentes edades, el sexo, podríamos hablar de la clase a la que vamos, ¿no? Todo eso serían diferentes variables, ¿no? Por tanto, en estadística trabajamos con variables, nos interesaría conocer las poblaciones, pero son demasiado grandes y no tenemos recursos, así que sacamos muestras con las que poder estudiar esa población, siempre que sea representativa, me servirá para entender esa población, ¿no? Y de ahí sacamos lo que conocemos como estadísticos y parámetros. Si yo voy a hablar durante toda la asignatura de poblaciones y de muestras, cuando hablemos de diferentes indicadores estadísticos, vamos a tener que diferenciar si hablamos del indicador referido a la población o a la muestra. Por ejemplo, la media, ¿no? La media aritmética, yo me podría referir a la media aritmética de toda la población entera, la media de la nota del examen de TAIP para toda la población, o la media de las notas en mi muestra de 30 alumnos, ¿no? No es lo mismo la media de todos los alumnos, ¿no? De toda la población entera, de los 200 y pico alumnos que hacen la asignatura y que hacen el examen y que hacen toda la asignatura, ¿no? O que hacen el examen final. No es lo mismo que la media que me saldrá en mi muestra de 30 alumnos. A lo mejor la media de toda la asignatura es un 6, la media de todos los alumnos que han hecho el examen final este año. En cambio, la media de mi muestra, pues resulta que de mis 30 personas, pues han sacado una nota un poquito más baja de media, ¿no? 5,5, por ejemplo, ¿no? Así que veis que son valores diferentes, así que el mismo indicador estadístico, en este caso la media, va a ser distinta si nos referimos a toda la población o a la muestra. Así que tendremos que utilizar una nomenclatura diferente. Utilizaremos letras griegas para la población y letras latinas para la muestra. También podríamos hablar de la varianza. La varianza, que era una medida de dispersión, ¿no? La varianza poblacional la expresaremos como sigma al cuadrado y la varianza muestral la expresaremos como S al cuadrado. Tendremos dos varianzas, la varianza calculada en la muestra y la varianza insesgada, que diremos que sería cuando la calculamos dividiendo entre n-1, porque cuando hacemos inferencia tendremos que utilizar la varianza insesgada, ¿sí? Esta sería la varianza con la que trabajaríamos en una muestra. Y esta sería la varianza adaptada para poder hacer inferencia porque perdemos un grado de libertad, ¿vale? Bueno, luego os lo explicaré mejor. Pero tendremos varianza normal, varianza muestral y varianza insesgada, que es la que vamos a utilizar en la muestra, que es la que se calcula dividiendo entre n-1. Esta se calcula entre n. Bueno, hay una pequeña diferencia. La que nos interesa siempre es esta, ¿vale? Entonces, varianza, luego podemos hablar de una proporción, por ejemplo, la proporción de aprobados puede ser de la población entera o puede ser de la muestra, ¿no? Proporción poblacional y proporción muestral. Y luego podemos hablar del tamaño de la muestra y el tamaño de la población, ¿no? Podemos hablar del tamaño de población, sería n mayúscula, y el tamaño de la muestra sería n minúscula. Todos los indicadores que calculamos para la población les llamaremos los parámetros. Mientras que los indicadores que calculamos en la muestra les llamaremos los estadísticos. ¿Sí? Los parámetros se refieren a la población, serán letras griegas, los estadísticos los utilizamos, son los valores que calculamos, los indicadores calculados con los datos de nuestra muestra, ¿no? Bien, ¿y qué sería el error muestral? El error muestral es la diferencia entre el parámetro y el estadístico. Por ejemplo, decíamos que la media de toda la población es un 6 en el examen, pero resulta que la media de mi muestra ha sido un 5,5. ¿Cuál ha sido el error muestral? Pues ha sido 6 menos 5,5, ha sido 0,5. ¿No? La muestra no va a ser exactamente igual que la población, va a tender a parecerse, pero no va a ser exactamente igual a la población, ¿no? Por tanto, siempre vamos a tener un error muestral, ¿no? Si yo me cojo todos los alumnos que hacen el examen y le calculo la media, esa sería la media poblacional. Pero si cojo solo 30 alumnos y le calculo la media, no me va a salir exactamente igual que el valor poblacional. Va a salir parecido, pero no va a salir exactamente igual, ¿no? Si cogemos a 30 alumnos al azar, no me saldrá la nota media exactamente igual que la de toda la población entera, ¿no? Se parecerá, pero no será igual. Esa diferencia entre parámetro y estadístico es lo que llamamos el error muestral. Venga, entonces, ¿y qué es la inferencia estadística? Pues la inferencia estadística es lo que vamos a hacer durante toda la asignatura, y es el proceso por el cual, mediante los estadísticos, vamos a intentar entender los parámetros.
Eso es el proceso de la inferencia estadística. ¿Sí? Dentro de la inferencia estadística, que es el proceso por el cual mediante una muestra intentaremos generalizar los resultados a una población general, ¿no? El objetivo es intentar cómo podemos hacer que con esta muestra, que es de la que yo he sacado los datos, porque esto no lo conozco, normalmente los parámetros van a ser desconocidos y los estadísticos son los que yo realmente conozco, así que ¿cómo podemos hacer para, con los valores de la muestra, entender qué es lo que estará ocurriendo en toda la población entera, ¿no? Yo no tengo todos los alumnos que han hecho el examen, solo tengo una pequeña muestra. Pues, ¿qué técnicas debo utilizar para poder extrapolar esos resultados a la población y con lo que yo he obtenido en la muestra, entender lo que pasa en la población? Habrán dos métodos de inferencia estadística. El intervalo de confianza, o la estimación estadística mediante intervalos, estimación o intervalos de confianza, y luego las pruebas de hipótesis. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, que serán dos partes que iremos haciendo durante la asignatura. ¿Sí? Venga, por tanto, inferencia estadística es el proceso por el cual intentaremos extrapolar los resultados de la muestra a la población general, los métodos estadísticos que nos sirven para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, por tanto, los estadísticos, los vamos a utilizar como estimadores, aquí debajo mejor, los vamos a utilizar como estimadores de los parámetros. ¿Sí? Los estadísticos nos van a servir como estimadores de los parámetros, porque hemos dicho que no tienen por qué ser iguales, pero tienden a parecerse, ¿no? Por tanto, lo que yo obtenga en la muestra, como sé que se parece al valor poblacional, voy a utilizar el estadístico como un estimador del parámetro, ¿sí? Yo, si no sé cuál es la población, pero en la muestra me ha salido 5,5, yo voy a decir, vale, pero la media poblacional no sé cuál es, pero sé que será un valor cercano a 5,5. Utilizaremos el 5,5, que es de nuestro estadístico, como un estimador de su parámetro poblacional. Podemos hacer estimación puntual o estimación por intervalo. Una estimación puntual, el símbolo este significa estimación de, ¿sí? Una estimación puntual sería decir, la media poblacional no sé cuál es, pero yo sé que la estimación de la media poblacional es 5,5, es decir, es lo que me ha salido en la muestra. Eso sería hacer una estimación puntual. Es dar el valor esperado, es decir, si en la muestra me ha salido 5,5, en la población yo no sé cuál es la media poblacional, pero será algo cercano a 5,5. Pues una estimación puntual sería decir que la media estará alrededor de 5,5. ¿Sí? Eso sería una estimación puntual. Una estimación por intervalo sería una estimación en la que decimos, vale, me ha salido 5,5, pero yo no sé exactamente, no va a ser exactamente 5,5 la media poblacional. La media poblacional va a seguir una normal, centrada en 5,5, es decir, va a ser algo cercano a 5,5, que ha sido la media muestral, pero no va a ser exactamente 5,5. Así que vamos a recoger un porcentaje de seguridad muy alto, por ejemplo el 95%, lo veremos cuando hagamos los intervalos, ¿no? Y vamos a decir, vale, pues la media poblacional estará entre 5 y 6. Vamos a buscar qué valores nos acotan ese 95% central, por ejemplo, y vamos a decir, vale, pues la media poblacional está entre ese valor y ese otro, con una seguridad del 95%. Eso será hacer una estimación por intervalo, una estimación puntual, es decir, la media poblacional estará alrededor de 5,5, estimación puntual. Una estimación por intervalo sería decir, la media poblacional no sé cuál va a ser, pero va a estar entre 5 y 6 con un nivel de seguridad, un nivel de confianza del 95%. Casi seguro que estará en ese margen de valores, ¿no? No damos un único valor, sino damos un margen alrededor de ese valor con su correspondiente probabilidad. Así yo me hago una idea de que, vale, la media poblacional no va a ser exactamente 5,5, pero va a ser similar y puedo decir que estará entre 5 y 6 con un nivel de confianza del 95%. Los valores me los he inventado, eso luego veremos cómo lo calcularemos en el tema de los intervalos de confianza, ¿no? Por tanto, los estadísticos sirven como estimadores de los parámetros. La estimación se puede hacer de forma puntual o de forma por intervalo, ¿no? Puntual y por intervalo. Bien, estamos diciendo que utilizamos los estadísticos como estimadores de los parámetros. Por tanto, habrá que determinar qué es un buen estimador. Para que algo sea un buen estimador, debería cumplir 4 propiedades. Que no tenga sesgo, que sea eficiente, que sea consistente y que sea suficiente.
¿sí? ¿Qué quiere decir que no tenga sesgo? Un buen estimador debe no tener sesgo, es decir, debe tender al valor poblacional que pretende estimar sin tener tendencia a que me caiga por encima o a que me caiga por debajo, ¿vale? Es decir, que esté alrededor, ¿no? Decíamos, la media muestral me ha salido 5,5. ¿Cómo será la media poblacional? No lo sé, pero estará alrededor de 5,5. Es igual de probable que sea más de 5,5 que igual de probable que sea menos de 5,5. Está alrededor de 5,5. Tengo un valor esperado, no tengo tendencia a equivocarme por arriba o por abajo, no tengo sesgo, ¿sí? Así que un buen estimador será un estimador que no tenga sesgo, es decir, que su estimación tienda al valor real, al parámetro, sin tener tendencia a equivocarse por un lado o por el otro, o más por un lado que por el otro. Es decir, está totalmente equilibrado alrededor de nuestra estimación, ¿sí? No sesgo, o lo que es lo mismo, que la esperanza, el valor esperado de nuestro estimador, sea el propio parámetro. Si yo en la muestra saco un 5,5, yo sé que la población estará alrededor de 5,5. Es igual de probable que me salga por encima de 5,5 que por debajo. Estará alrededor de ese valor, ¿sí? Si yo tuviera un estimador donde normalmente el estimador se equivoca por encima y me da un valor por encima del real, ese estimador estaría sesgado, tiene un sesgo positivo, tiene tendencia a darme una estimación por encima de la real. Pues eso no tiene que ser. Tiene que ser una estimación sin sesgo. El estimador debe no tener sesgo, es decir, tender al valor real sin tendencia a equivocarse para un lado o para el otro. Después, el estimador debe ser eficiente. Eficiente quiere decir que tenga la mínima varianza posible en la estimación. Es decir, cuando yo hago la estimación, decíamos que la media poblacional yo no sé cuál va a ser, pero yo sé que va a estar alrededor de la media que me ha salido en la muestra, ¿no? Esto lo veremos después, es la distribución muestral, ¿sí? Y vamos a tener que, para que un estimador sea bueno, debería ser el que tiende a acercarse más al parámetro. Es decir, si yo tengo dos estimadores, un estimador me da esta distribución y la otra me da esta, ¿cuál es mejor? Es mejor este, ¿no? Porque el parámetro tendrá una probabilidad más alta de estar cerca de nuestro estadístico, ¿no? Es decir, este estimador sería eficiente. El estimador debe ser eficiente, quiere decir que debe ser el método de cálculo que nos permite una estimación con la mínima varianza posible. Es decir, no habrá otro método que nos dé un valor que varíe menos alrededor del parámetro poblacional, ¿no? De forma que un buen estimador debe ser eficiente, quiere decir que debe tener la mínima varianza posible en la estimación, que la probabilidad de alejarse de nuestro valor estimado sea la mínima posible, ¿sí? Es decir, que tendamos a estar lo más cerca posible. El estimador no va a clavar el valor del parámetro, no va a ser exactamente igual. Yo porque en la muestra me salga 5,5, no quiere decir que el parámetro poblacional vaya a ser 5,5, va a estar alrededor de 5,5. Y cuanto más cerca vaya a estar de 5,5, mejor es ese estimador. Cuanto más tienda a acercarme, ¿no? Es decir, cuanta menos varianza tenga en la estimación. Eficiente. Y consistente quiere decir que la estimación debería ser mejor siempre cuantos más datos cogemos. La estimación, si yo hago una estimación cogiendo solo a 3 alumnos, ¿no? Si cojo solo a 3 personas de la clase, ¿qué va a ocurrir? Pues que la media de las 3 personas tenderá a la media de la población, pero se puede alejar mucho. Si yo cojo 3 personas y resulta que me salen 2 personas que les ha ido fatal el examen, han sacado un 0 los dos, y la otra persona ha sacado un 7, pues me va a quedar una media muy baja, muy distinta de la media poblacional. Por tanto, nos vamos a encontrar con que esa estimación se puede alejar mucho del parámetro poblacional. En cambio, si yo no cojo a 3 personas, sino que cojo a 30, esa estimación va a tender a acercarse más al parámetro, ¿no? Por tanto, si yo cojo a 30 personas, yo sé que la media que me saldrá de las 30 me puede salir igual un par de personas que han sacado un 0, pero se va a compensar con todas las demás. Así que al final la media que me saldrá se tendrá a parecer más al parámetro poblacional. Que sea consistente quiere decir esto, que cuanto más muestra tenga, mejor va a ser la estimación que estamos haciendo. A más muestra, mejor será la estimación. Con una muestra de 3 personas, la estimación
no será muy buena, porque con 3 personas puede variar mucho de una muestra a otra, ¿no? Y me puede variar mucho respecto al parámetro. En cambio, si cojo 30, cojo 80 personas, ¿no? La media que me salga en la muestra se parecerá mucho al valor del parámetro poblacional. Está mejorando mi estimación, así que será consistente. Y finalmente hablaremos de suficiente si utilizamos toda la información muestral. Es decir, estamos intentando hacer la estimación con todos los datos posibles. No estamos dejando datos de lado, ¿sí? Así que si yo cojo a 30 personas y tengo las notas de las 30, un buen estimador sería un estimador que utilice los 30 datos. Por ejemplo, la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlo entre el total, ¿no? Así que es un estimador suficiente, ¿no? Venga, por tanto, resumiendo un poco todo esto. Tenemos que la población es lo que queremos conocer. De la población sacamos una muestra porque nos resultará difícil tener los datos de toda la población. Así que con la muestra vamos a intentar entender esa población. La muestra es un grupo representativo de esa población. Los individuos sería cada elemento que forma nuestra muestra, ¿no? Cuando hacemos cálculos estadísticos y nos referimos a la población, son los parámetros y normalmente son desconocidos. Cuando hacemos cálculos estadísticos y nos referimos a la muestra, son los estadísticos y normalmente van a ser siempre conocidos, ¿no? Los estadísticos. El proceso que vamos a ver en esta asignatura es el proceso de la inferencia estadística. Intentaremos con los estadísticos entender los parámetros, entender la población, extrapolar los resultados a la población general. Por tanto, vamos a utilizar los estadísticos como estimadores de los parámetros. Dos formas de hacer inferencia estadística: mediante estimación o intervalos de confianza o mediante pruebas de hipótesis. Si la estimación la hacemos de forma puntual, es sencillamente coger el valor muestral como estimador del parámetro. Si lo hacemos como intervalo, va a ser coger un margen de valores alrededor del valor que nos hemos calculado en nuestra muestra. Así podremos decir entre qué valores estará el parámetro poblacional con una cierta seguridad, y así no se va a dar un valor exacto que seguro que no se va a cumplir, ¿sí? Por tanto, estamos utilizando estadísticos como estimadores de los parámetros. Para que sea un buen estimador, un estimador debería cumplir estas 4 propiedades. Los estadísticos las cumplen las 4, ¿sí? Por eso son buenos estimadores de los parámetros. Los estadísticos no tienen sesgo, es decir, tienden al valor poblacional. Puede ser que el valor poblacional luego esté por arriba o por abajo, pero hay la misma probabilidad que esté por arriba o por abajo. Estará alrededor de nuestro valor obtenido en nuestra muestra, ¿sí? Además es eficiente, es decir, no hay ningún otro método de cálculo que podamos utilizar y que nos permita hacer una estimación del parámetro más precisa, más cercana, ¿sí? No hay ningún otro método con menor varianza, es decir, menor variabilidad en la estimación. No hay ningún método más preciso para acercarnos al parámetro, ¿sí? Además, es un estimador consistente. Consistente quiere decir que cuanta más muestra tengo, mejor haré la estimación. Es mejor siempre una estimación con 30 alumnos, de la media, por ejemplo, ¿no?, que una estimación solo con 3 alumnos. Con 3 alumnos puede cambiar mucho, se nos puede alejar mucho del valor poblacional. Con 30 no, con 30 nos acercaremos ya mucho al valor de la población entera, ¿no? Y finalmente, un buen estimador debe ser suficiente. Los estadísticos son estimadores suficientes, es decir, utilizan siempre todos los datos de la muestra. No nos dejamos ninguna información para poder hacer la estimación. Cogemos toda la muestra y con todos los datos hacemos nuestra estimación de nuestro parámetro poblacional. Venga, y luego por último decíamos que también vamos a ver los contrastes o las pruebas de hipótesis. Contrastes o pruebas de hipótesis es lo mismo y se refiere a procedimientos para tomar decisiones sobre la población, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber si la media poblacional este año ha sido un 7 o ha sido diferente de un 7, ¿sí? Pues si yo quiero tomar una decisión, la población es así, o de esta manera o de esta otra. Si quiero tomar una decisión sobre la población, utilizaremos las pruebas o los contrastes de hipótesis. Pruebas, contrastes, test de hipótesis, es lo mismo, ¿eh? Es una metodología que veremos, bueno, en la segunda mitad de la asignatura, que será todo intentar decidir lo que ocurre en la población, tomar decisiones. Con esto, con los intervalos o con la estimación, diremos más o menos cómo es la población. Con las pruebas de hipótesis decidiremos y diremos, la población le ocurre esto o no le ocurre esto. O yo quiero saber si un tratamiento es efectivo o no, pero tengo una muestra solo, pues diremos, ¿el tratamiento es efectivo en la población o no lo es? Aunque no tengamos la población, porque trabajaremos con la muestra, con los estadísticos,
que nos sirven como estimadores de los parámetros. Vale, todo esto que hemos visto está muy bien, pero siempre es necesario que mi muestra sea representativa de la población. Si mi muestra la he cogido con una técnica incorrecta de muestreo, pues no será representativa. Si he cogido a mis 30 colegas de la clase, esa muestra no tiene por qué ser igual o parecida que la población. Así que eso no me sirve para poder hacer todo esto. Para poder hacer inferencia estadística, necesitamos siempre que nuestra muestra sea representativa de la población, es decir, que se parezca a la población, ¿sí? Y para eso necesitamos utilizar una técnica de muestreo adecuada. ¿Qué técnicas de muestreo tenemos? ¿Cómo podemos recoger esas 30 personas de las 200 que decíamos? ¿Qué técnicas de muestreo tendremos? Pues vamos a hablar de técnicas de muestreo probabilísticas y no probabilísticas. Venga, técnicas de muestreo. Empezaremos con las no probabilísticas. No probabilísticas. O muestreo no probabilístico. Y muestreo sí probabilístico. Antes de nada, ¿qué diferencia hay entre el no probabilístico y el probabilístico? El no probabilístico quiere decir que vamos a coger a las personas sin utilizar el azar y por tanto no van a tener todas la misma probabilidad de aparecer en mi muestra, ¿sí? Así que la muestra la intentaremos que se parezca a la población, pero no vamos a utilizar el azar y por tanto no todo el mundo va a tener la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Si yo voy, por ejemplo, a la salida de la clase, ¿no?, a intentar coger mi muestra de alumnos, ¿qué puede ocurrir? Pues todo el mundo va a tener la misma probabilidad de aparecer en mi muestra si voy a la salida de clase. No tiene por qué. Tendrá más probabilidad de aparecer los que van más a clase. Los que no pisan la clase nunca, esos no los voy a pillar, ¿no? Así que vamos a tener que no vamos a tener que todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en nuestra muestra. En cambio, un muestreo probabilístico, si yo tengo un listado telefónico de todos los alumnos, lo he pedido a la universidad y me han dado, imaginemos, no lo daría, ¿no? Pero, y resulta que yo tengo que coger a 30 alumnos al azar y digo, vale, le pido al ordenador, dame 30 números aleatorios del 1 al 220, ¿sí? Pues a partir de ahí todo el mundo en principio tendrá la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Así que yo voy llamando luego a los números aleatorios que me salen, ¿no? O tiro un bombo y voy cogiendo números, ¿sí? Y todo el mundo tendría la misma probabilidad de aparecer en la muestra. No todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en la muestra, todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Siempre es mejor el muestreo probabilístico, pero es más caro y a veces es difícil de conseguirlo. Así que vamos a estudiar también el no probabilístico. Pero realmente para hacer una investigación seria, lo ideal siempre sería muestreos de tipo probabilísticos, ¿eh? Venga, entonces, técnicas de muestreos no probabilísticos. Vamos a decir el muestreo de tipo circunstancial, ¿sí? O errático, muestreo circunstancial o errático. Tenemos el muestreo de tipo intencional, muestreo intencional. Después tenemos el muestreo por cuotas. Y luego el muestreo de bola de nieve. Bien, ¿cómo sería el muestreo circunstancial o errático? Sería aquel tipo de muestreo en el cual no seguimos ningún criterio. Sencillamente llegamos a las personas que llegamos por lo que sea, ¿no? Imaginaros que yo soy profesor de una clase, pues cojo a la clase que tengo y les digo, venga, rellenarme esta encuesta rápidamente. Mi clase no tiene por qué ser del todo representativa con la población, pero no tengo forma de llegar a los demás alumnos, así que eso me va a servir como muestra, ¿sí? Así que circunstancial o errático también sería, pues por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Vamos a la salida de clase y vamos pidiendo a la gente, oye, ¿me puedes contestar 4 preguntas? ¿No? No hay ningún tipo de criterio, sencillamente pues cogemos a los que podemos por la situación que tenemos, ¿no? Bien, después tendríamos el muestreo de tipo intencional. Un muestreo intencional
sería un muestreo en el cual vamos a intentar que la muestra sea representativa, pero a través del investigador, ¿vale? El investigador intentará hacer una muestra más o menos representativa, ¿no? Sí, según su propio criterio. Por ejemplo, podemos decir, bien, yo voy a ir a salida de clase, pero no sé muy bien si mi muestra se va a parecer a la de la población. Pues voy a coger 4 características a ver cómo son los alumnos, qué edades tienen, qué sexo, qué no. Y a partir de ahí, pues a la salida de clase voy a intentar hacer que me quede... Estoy cogiendo muchas chicas y en principio las chicas eran el 70% y llevo 9 chicas seguidas. Dejo de coger chicas, voy a coger algún chico, ¿no? Podemos hacerlo de alguna forma que lo que estamos haciendo en principio se nos parezca a la población entera, ¿no? O por ejemplo, yo voy a ir a la salida de clase, ¿no? A recoger los alumnos, pero depende de la clase que vaya, a lo mejor la mitad de la gente no va a clase, ¿sí? Entonces me informo bien, una clase en la que hay una práctica que es obligatoria la asistencia y que va a ir todo el mundo, va a ir a esa hora. Pues intento recoger los alumnos justo a la salida de clase de esa hora que en principio está todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Pues el investigador voluntariamente está intentando que nuestra muestra sea representativa, ¿no? O a veces, por ejemplo, las encuestas electorales, ¿no? A veces dicen, pues, hay algunas zonas que realmente se parecen mucho a luego todo el estado, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen Zaragoza, que se parece mucho Zaragoza a la composición, los votos en Zaragoza se parecen mucho a después cómo vota todo el resto de España, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hacer una muestra en Zaragoza, coger un grupo de personas en Zaragoza, preguntarle qué intención de voto tiene y con eso más o menos se va a parecer a lo que a cómo va en las elecciones en toda España, ¿sí? O en Estados Unidos se habla de Ohio, que es el estado que se parece mucho al resultado de todo el país, ¿no? De todo Estados Unidos. Pues bueno, todo aquello que implique que el investigador intenta que la muestra le quede más o menos parecida a la población, por el método que sea, ese sería un muestreo de tipo intencional, ¿sí? Cuando intentamos, pero de una forma subjetiva, ¿vale? Intentamos parecernos a la población, ¿no? Circunstancial o errático es cogemos a los que podemos sin ningún criterio. Esto es cogemos a los que podemos, pero intentando que se parezca un poco a la población, ¿no? Bien, luego tenemos el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas o rutas es un tipo de muestreo en el cual vamos a hacer algo parecido, pero lo vamos a hacer de una forma exacta. Por ejemplo, yo tengo que coger a 30 alumnos, ¿no? Y resulta que me informo y me dicen que el 70% de los alumnos son chicas, ¿sí? Y resulta que el 20% de los alumnos son mayores de 30 años, ¿sí? Pues a partir de ahí digo, vale, de los 30 alumnos, vamos a tener que recoger al 70% que sean chicas. 30 por 0,7. Pues vale, de los 30, 21 van a ser chicas y 9 van a ser chicos. Y dentro de los 21 vamos a intentar coger la misma proporción de personas mayores de 30. Pues el 20% de 21 sería unas 4 personas. 4 personas mayores de 30 y... 4 personas mayores de 30 y luego el resto menores de 30, ¿no? Pues los otros 17 menores de 30, ¿sí? Y de los 9, decíamos, estos son chicas y estos son chicos, ¿no? Pues de los chicos vamos a tener que cogemos al 20%, decíamos, o sea, cogemos aproximadamente a 2 y los otros 7, estos son menores de 30 y estos son mayores de 30. Vale, pues ya tengo las cuotas establecidas, ¿no? Vamos a tener que recoger... A ver, que me haya salido... Sí, ¿no? Vale. Entonces, vamos a tener que recoger... Yo voy a tener unas cuotas y digo, vale, voy a coger a 17 chicas menores de 30. Voy a coger a 4 chicas mayores de 30. Luego a 7 chicos menores de 30 y a 2 chicos mayores de 30. Ya tengo unas cuotas, entonces voy a la salida de clase, como decíamos,
Pero oye, que llevo ya 2 chicos mayores de 30, oye, ya no me interesa ninguno más, no cojo a ninguno más, ¿no? Tengo esta cuota llena. Sigo entrevistando hasta que digo, uy, ya he cogido ya 17 chicas menores de 30, ya las tengo todas. No cojo ninguna más, ¿sí? Pues estableceríamos unas cuotas. Así que el muestreo por cuotas consiste en esto, en que la población sabemos que está dividida en función de una serie de características, ¿no? Pues cogemos una muestra que para que sea representativa conservamos las mismas proporciones que tiene la población. Es decir, vamos a coger una muestra donde, por ejemplo, la edad y el sexo resultan ser importantes, ¿no? Pues a partir de aquí vamos a ir cogiendo alumnos o alumnas que nos dentro de esas cuotas que he establecido y eso me asegura que la proporción que yo tenga en la muestra en función de la edad y en función del sexo en este ejemplo va a ser igual que la de toda la población, ¿sí? Venga, perfecto, pues ese sería un muestreo de tipo por cuotas o por rutas, ¿sí? Venga, y luego por último tenemos el muestreo de tipo bola de nieve. El muestreo de bola de nieve consiste en un tipo de muestreo en el cual queremos llegar a un segmento de la población que a veces es muy difícil de llegar, ¿no? Pues por ejemplo, quiero hacer un estudio sobre los alcohólicos, ¿no? Pues me resulta difícil llegar a los alcohólicos. ¿Cómo cojo una muestra de alcohólicos, no? Pues tengo un conocido que es alcohólico, ¿qué tal? Pues cogemos a esa persona y le decimos, oye, ¿nos puedes hacer una encuesta? Y a partir de esa persona le preguntamos, no sé si de las reuniones de Alcohólicos Anónimos conoces a alguien más que le pueda interesar participar, y nos da el contacto de 3 personas más. Y con esas 3 personas más le volvemos a hacer lo mismo y conseguimos el contacto de 2 personas más por cada una, ¿no? Y vamos ramificando de esa manera, vamos haciendo cada vez la bola de nieve cada vez más grande, ¿sí? Así que es un tipo de muestreo que va por contactos, ¿sí? No es necesariamente muy representativo de la población, pero muchas veces es la única forma que tenemos de llegar a esa población. Muchas veces son poblaciones difíciles de acceder, ¿no? Por ejemplo, tenéis aquí poblaciones marginales, delincuentes, sectas, ¿no? Poblaciones que nos puede resultar muy difícil acceder, entonces conseguimos el contacto de alguien, ese nos da el contacto de otras personas, esas otras personas me dan el contacto de otras personas, ¿no? Y así poco a poco voy construyendo mi muestra a través de contactos, ¿no? Muestreo de tipo bola de nieve. Venga, luego tenemos los muestreos de tipo probabilísticos. Lo que os decía, los buenos son estos no son buenos. Si los podemos evitar, siempre evitaremos los muestreos no probabilísticos, porque la muestra no tiene por qué ser representativa de la población. De estos, claramente, el mejor es el por cuotas, pero aún así, bueno, no es del todo lo ideal, ¿eh? El ideal sería el muestreo probabilístico, donde todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Tipos de muestreos. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que puede ser con o sin reposición, muestreo aleatorio simple. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Luego el muestreo por conglomerados. Y el muestreo aleatorio sistemático. Venga, ¿en qué consiste el muestreo aleatorio simple? Muestreo aleatorio simple es totalmente al azar. Por ejemplo, decíamos, tengo un listado de los 200 alumnos y digo, pues, ordenador, genérame unos números aleatorios del 1 al 200, ¿no? Cógeme 30 números aleatorios del 1 al 200. Y nos genera, o hay aplicaciones online, ¿no? Que nos van a generar números aleatorios, ¿no? Pues cogemos 30 números aleatorios, les llamamos y les decimos, oye, hazme una encuesta, tal. Bueno, pues eso sería hacerlo al azar. O con un bombo mismo, ¿no? En el método tradicional, ¿sí? Queremos hacer una muestra de 30 alumnos, pues tengo 200 bolitas, cada una con un número, y le voy sacando números del bombo hasta 30, ¿no? Pues se supone que es al azar. Si yo cojo una muestra que es totalmente al azar, se supone que las características van a quedar repartidas parecidas que la población. Así que una muestra totalmente al azar siempre va a ser representativa de la población, ¿sí?
Puede ser que me quede un poco más de una manera, un poco más de otra, pero depende del azar y en principio los diferentes desvíos se irán compensando por azar, ¿no? Así que si cojo a 30 personas al azar, pues en principio las diferencias en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a lo que sea, en principio se irán compensando, ¿no? Y al final me saldrá algo parecido a la población. Muchas veces utilizamos esto, un muestreo aleatorio simple. Con reposición quiere decir que podemos coger una persona y luego la volvemos a dejar y nos podría volver a salir, ¿sí? Normalmente es sin reposición. Si cogemos una persona para la muestra, ya no la vamos a querer volver a coger, ¿sí? Así que normalmente va a ser sin reposición, porque normalmente si cogemos una observación, esa ya no la queremos. Pero si se pudiera volver a repetir, entonces sería con reposición. Bien, luego tendremos el muestreo estratificado. El muestreo estratificado consiste en intentar que las proporciones de la población se conserven en nuestra muestra. Es decir, si por ejemplo tenemos que el 70% de la población decíamos antes que eran chicas y el 30% son chicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si sé que una propiedad 70, 30, ¿no? Sé que esta propiedad queda compensada de esta manera, pues en la muestra vamos a hacer exactamente lo mismo, 30 y 70. ¿Sí? Por tanto, de mi muestra de 30 alumnos, 21 van a ser chicas y 9 van a ser chicos, ¿sí? Así que vamos a coger esa muestra que sea representativa de la población, ¿no? Una vez lo recogemos así, lo hacemos al azar. Es decir, voy a coger 21 chicos entre el listado de todos los chicos al azar y luego 9 chicas, 21 chicas totalmente al azar y luego 9 totalmente al azar también de los chicos, ¿no? Así que lo haremos al azar, pero previamente dividiremos la muestra en una proporción equivalente a la población, ¿no? Lo que decíamos antes, el 80% son menores de 30 y el 20% son mayores de 30. Pues vamos a coger el 80% de la muestra menores de 30 y lo hacemos al azar. Dentro de todos los menores de 30 cogeré al azar a las personas correspondientes y el 20% son mayores de 30, pues cogeremos al azar a ese 20% de mayores de 30 respecto a todos los mayores de 30 de la población, ¿no? Es muy parecido al muestreo por cuotas, muy parecido, pero aquí lo hacemos al azar. Una vez determinamos los porcentajes, después lo hacemos al azar, ¿sí? Por cuotas y muestreo estratificado. Venga, luego tenemos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados sería cuando tenemos que la población se divide en partes que para mí son equivalentes, ¿sí? Partes conglomerados equivalentes entre ellos. Por ejemplo, yo tengo los estudiantes de psicología de la Universidad de Granada, que tenemos 6 clases. A, B, C, D, E, F. No sé exactamente cuántas clases tenéis, pero imaginamos que tenemos 6 clases. ¿Qué podríamos hacer para coger la muestra? Si en teoría todas las clases son equivalentes, ¿no? Si los alumnos han tocado la clase que les toca y en principio son totalmente equivalentes una clase y otra, yo lo que podría hacer es decir, vale, pues vamos a elegir solo una clase al azar y entonces con esa clase, o vamos a elegir 2 clases al azar, ¿sí? Cogemos 2 clases al azar, por ejemplo, esta y esta. Y eso será lo que nos forme nuestra muestra, ¿sí? Y luego se podría coger una muestra dentro de cada clase al azar también. Pero bueno, la idea es que la población queda dividida en partes y dentro de todas esas partes que son equivalentes, cogeremos solo algunas de ellas al azar, ¿sí? Así que, ojo que no es lo mismo, en el muestreo estratificado yo sé que la población se divide en partes distintas y quiero que me queden igual de representadas en mi muestra. Pero en el muestreo por conglomerados la población se divide en partes equivalentes y por tanto solo cojo algunas de ellas por azar. Por ejemplo, quiero coger, y además esto lo podemos hacer en varias etapas. Por ejemplo, quiero coger alumnos de cuarto de primaria para un estudio, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O alumnos de tercero de... Bueno, sí, de cuarto de primaria. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos decir, vale, pues quiero hacer un estudio sobre los alumnos de cuarto de primaria de Granada, ¿sí? Pues cogemos toda la ciudad de Granada y vemos cuántos colegios hay donde los alumnos estudian cuarto de primaria. ¿O cuántos barrios hay? Pues de los 10 barrios, ¿no?
pues vamos a coger solo a 2 barrios al azar. Y dentro de cada uno de esos barrios al azar, ¿no? Dentro de esos 2 que me han tocado al azar, vamos a mirar cuántos colegios hay. Y de todos los colegios, vamos a coger solo 2 colegios al azar, por ejemplo. ¿Sí? Así que al final solo tendremos 4 colegios, ¿no? 4 colegios que me han salido al azar dentro de cada uno de los 2 barrios al azar que hemos cogido, ¿no? Pues de esos 4 colegios cogemos todos los alumnos de cuarto de primaria de esos 4 colegios. Y esa ya me forma mi muestra. ¿Sí? Así que el muestreo por conglomerado es una forma de ahorrar costes. Si yo sé que la población se divide en partes, yo sí tengo que coger al azar totalmente niños de cuarto de primaria de toda Granada, pues me va a tocar ir a un colegio para buscar a uno, a otro colegio para buscar a otro, ¿no? Me voy a pasar aquí la vida para hacer una muestra de 30 alumnos. En lugar de eso, yo lo que puedo decir es, vale, pues si cada colegio en principio son equivalentes, pues cojo solo algunos al azar y trabajo solo con esos pocos. ¿Sí? Como son equivalentes, solo trabajo con esos pocos. Es una forma de ahorrar costes. Muestreo por conglomerados. Cuando la población se divide en conglomerados equivalentes entre ellos y solo cojo algunos de ellos al azar para formar mi muestra. Y luego tenemos el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático lo que vamos a hacer es, vamos a coger una muestra a través de una frecuencia de extracción. Frecuencia de extracción. Es decir, si yo tengo a una muestra, tengo una población de 200 alumnos, decíamos, ¿no? Y mi muestra quiero que sea de 20 alumnos, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que voy a coger un alumno de cada 10, ¿no? Voy a coger un alumno de cada 10. Pues a partir de aquí, digo, vale, necesito coger un alumno de cada 10, pues si divido población entre muestra, quiere decir, me sale 10, ¿no? 200 entre 20. Esa será la frecuencia de extracción. Cogeremos un alumno de cada 10. Pues si yo tengo todo el listado de los alumnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos un número al azar, por ejemplo, me sale el alumno número 2. Pues cojo el alumno número 2 de mi lista, luego el 12, 10 después, el 22, el 32, ¿no? Vamos cogiendo cada una determinada frecuencia de extracción, ¿sí? Muestreo sistemático es cuando vamos a tener que dividir la población entre la muestra, eso nos da cada cuántos deberíamos coger y a partir de ahí empezamos en un punto aleatorio y desde ese punto vamos cogiendo, por ejemplo aquí cada 10, pues cada 10 alumnos cojo uno, ¿sí? O me voy a salida del metro, bueno, a la salida a la salida de la clase y digo, pues cojo uno de cada 10. Bueno, debería ser el azar, mejor así, ¿sí? Tenemos todos los elementos de la población y empezamos en uno y vamos cada 10, por ejemplo, ¿no? Venga, muy bien, muestreo aleatorio sistemático. Esta relación es lo que llamamos el coeficiente de elevación, K. ¿Sí? Este coeficiente K es la relación, coeficiente de elevación, entre tamaño poblacional y tamaño muestra. Nos da cada cuántos deberíamos recoger. Venga, muy bien. Por tanto, ya hemos visto los diferentes tipos de muestreo importantes. No probabilísticos, no todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en mi muestra. Probabilísticos, todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en la muestra y utilizo el azar. No probabilísticos, sin ningún criterio, errático, circunstancial. Intentando subjetivamente que mi muestra se parezca a la población de alguna manera, intencional. Dividiendo la población en partes que quiero que se conserven en mi muestra y voy haciendo cuotas. Necesito tantas personas con estas características, tantas con esta otra, tantas con esta otra, y así formo mi muestra, con cuotas. Y bola de nieve, consigo un contacto, ese me da un contacto de otros, esos otros de otros, y voy haciendo una bola de nieve con mi muestra, ¿no? ¿Sí? Muestreos no probabilísticos. Muestreos probabilísticos, totalmente al azar, aleatorio simple. Si la población queda dividida en partes que quiero que queden igual de representadas en mi muestra, aleatorio estratificado. Es como las cuotas, pero por azar, ¿sí? Luego recogemos por azar ese subgrupo, ¿sí? Muestreo por conglomerados, la población se divide en partes iguales, colegios que para mí son equivalentes, clases de la uni que para mí son equivalentes, pues no hace falta cogerlos todos. Voy a ahorrar costes cogiendo solo algunos de ellos al azar. Cojo 1, 2, 3, los que sean, ¿no? Cojo algunos al azar y dentro de cada uno de ellos
puedo cogerlos todos o volver a coger al azar una parte, lo que queramos, ¿sí? Pero ese es un muestreo por conglomerados. Muestreo sistemático cuando tenemos una frecuencia de extracción. Dividimos población entre muestra y me dice cada cuántos debería recoger. Tengo el listado de toda la población, pues cojo cada tantos, voy cogiendo una persona de la muestra, ¿no? Venga, muy bien. Pues esto sería este primer tema de introducción a la inferencia estadística y vamos a empezar ya con el tema de la estimación. Venga, tema de estimación y vamos a empezar con el repaso de la distribución normal. A ver, decíamos que había la población, ¿no? Que era lo que queríamos conocer, pero que no teníamos recursos para conocer toda esa población. Por eso de la población le sacábamos una muestra, que era un grupito representativo de esa población, ¿no? Entonces, de la población o de la muestra podíamos coger cualquier indicador estadístico y se podía calcular para la población o para la muestra. Para la población normalmente no, porque suele ser desconocida y la muestra sí que la tendremos, ¿no? Entonces decíamos que aquí teníamos los parámetros, ¿sí? Que era por ejemplo mu, sigma cuadrado, pi, ¿no? Y aquí teníamos los estadísticos. Los estadísticos, que era la media muestral, la varianza muestral, vamos a decir insesgada, y la proporción muestral, ¿no? Estadísticos, ¿sí? El proceso de inferencia era que con los estadísticos intentábamos entender los parámetros. Bien, pues en este tema vamos a empezar haciendo lo contrario. Vamos a empezar hablando de cómo es la distribución de los estadísticos si conocemos los parámetros. Por ejemplo, si yo sé que la población tiene media 6, ¿cómo va a ser la media que me saldrá en la muestra? Si la población tiene media 6, ¿cómo será la media del examen que me saldrá cuando yo coja mi muestra de 30 alumnos, por ejemplo? ¿Cómo saldrá la media de la muestra? Pues no lo sé, dependerá del azar, ¿no? Dependerá de las 30 personas que hayamos cogido al azar. Puede ser que me salga una media muestra o la otra. A lo mejor cojo una muestra de 30 alumnos y me sale un 6,2. Si cojo otra muestra de 30 alumnos, a lo mejor sea un 5,7. ¿Sí? Si cojo otra muestra, ¿no? Sé que se parecerá, hemos dicho que se parecerá. Pero no sé exactamente cómo saldrá el estadístico si conocemos el parámetro, ¿no? Entonces podríamos hablar de lo que se llama la distribución muestral. La distribución muestral sería decir que, por ejemplo, el estadístico, la media muestral, seguirá una distribución normal centrada en el parámetro. Es decir, si la población tiene media 6, la media que me saldrá en la muestra no sé cuál será, pero será un valor cercano a 6. Es probable que estemos cerca de 6. Sería poco probable que me saliera mucho más alto de 6 o mucho más bajo que 6, ¿no? Será un valor cercano al 6. Así que seguiremos una normal. De forma que vamos a estar trabajando siempre durante toda la asignatura con distribuciones normales. Por ejemplo, esto que decimos, esta distribución muestral, ahora lo veremos después, no hace falta que lo apuntéis aquí, porque lo tenemos en la página 5 o 6. Así que para trabajar con estadísticos, si conocemos los parámetros, para trabajar con distribuciones muestrales, tendremos que trabajar con distribuciones normales, ¿no? Así que vamos a hacer un poco de repaso de cómo funcionaba la distribución normal. Una distribución normal era un modelo de probabilidad, ¿no? Es un modelo de probabilidad que sigue esta forma, que es la forma de la campana de Gauss, y donde tenemos dos características principales, mu y sigma. Mu es la media de toda la población entera y sigma es la desviación típica, ¿sí? Así que decíamos que cualquier variable podemos decir que sigue una normal con dos características, mu y sigma. A veces en algún grupo lo ponéis así, mu y sigma cuadrado. También se puede expresar así, ¿sí? El primer valor siempre es la media, el segundo a veces se pone desviación típica, a veces se pone la varianza, depende, pero no lo deberían especificar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, en una distribución normal decíamos que la mayor parte de la probabilidad, ¿no? Los diferentes valores de la variable, lo más probable es que estén cerca de la media poblacional y es poco probable que nos alejemos mucho de la media poblacional por arriba o por abajo, ¿no? Venga, entonces a partir de ahí, en una normal,
podíamos hacer cualquier cálculo de probabilidad. Si yo me pregunto por la probabilidad de tener más de un determinado valor X, ¿no? ¿Qué hacíamos en este caso? Para poder calcular probabilidades en una distribución normal, teníamos que utilizar una normal de referencia, que era la normal estándar, y después utilizar tablas de estadística. Para poder calcular esta probabilidad, la probabilidad de que X sea superior al valor correspondiente, esa probabilidad deberíamos hacer un cálculo integral de la función normal de X hasta más infinito. No lo podemos calcular, sería el área, ¿no? Recordar que en la normal el área nos representaba la probabilidad, la superficie es la probabilidad, ¿no? Este área es mayor que este, pues eso quiere decir que aquí hay más probabilidad que aquí, ¿no? Pero para calcular la probabilidad exacta teníamos que utilizar tablas estadísticas. Entonces utilizábamos una normal de referencia, que es la normal estándar. Esa normal estándar es sencillamente una normal, que le llamamos la Z o la normal estándar, que es una normal que tiene media 0 y desviación típica 1, y nos sirve como referencia. Esta normal, la normal estándar, la tenemos toda tabulada, la tenemos al final del dossier, tenemos una tabla con todos los valores de la normal estándar, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, cualquier valor que tengamos de la distribución normal, lo podemos transformar en puntuación en la normal estándar, lo podemos pasar a puntuación Z, decíamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues a partir de la fórmula que utilizábamos, ¿no?, en la asignatura de estadística del primer semestre, que es el valor menos la media entre la desviación típica, ¿no? La Z es el valor menos la media entre la desviación típica. Mediante este cálculo yo voy a poder pasar mi puntuación en mi normal a la puntuación equivalente en Z. ¿Y eso para qué me sirve? Pues porque una vez lo tengo en Z, voy a ir a la tabla de estadística. Y en la tabla de estadística me dice cada Z la probabilidad acumulada que tiene. Así que lo que me dice la tabla de estadística es, pues de aquí a aquí hay una probabilidad de 0,82. ¿Sí? Le digo, no, primero siempre nos dibujamos nuestra normal, nos pintamos el área que buscamos, el valor X lo pasamos a Z, ¿no? Y una vez lo tenemos en Z a través de esa fórmula, buscamos en la tabla. Y en la tabla nos daba siempre la probabilidad acumulada. Si queríamos la probabilidad hacia arriba en este caso, lo teníamos que hacer la diferencia. En este caso sería un 18%, por ejemplo, me invento los números, ¿sí? Así que siempre que trabajemos con una distribución normal, siempre teníamos que hacer el siguiente proceso. Decíamos que del valor X pasábamos a Z mediante la fórmula y de la Z pasábamos a la probabilidad mediante la tabla. ¿Sí? Tenemos que hacer este proceso. Había algún ejercicio que hacíamos que no era una probabilidad simple, sino que a veces nos pueden preguntar por la probabilidad de un intervalo. Si yo quiero saber la probabilidad de un intervalo, ¿qué hacemos? Pues sencillamente calculamos la probabilidad de este valor y le restamos la de este, ¿no? Restamos las dos probabilidades. Para intervalos se restaban las dos probabilidades. Y luego había algún caso en el cual era lo contrario, es decir, me decían, ¿cuál es el valor que limita al 10% superior? Puede ser que nos pregunten por el número que limita una determinada probabilidad. Es decir, que en lugar de empezar teniendo la X y buscando la P, sea al revés, que tenemos la P y buscamos la X. Así que deberíamos hacer todo el proceso, pero del revés. ¿Sí? De la P lo pasaremos a Z, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el signo, ¿sí? Y que la probabilidad de la tabla siempre es acumulada, y de la Z lo pasamos a X con la fórmula. Recordemos la fórmula, es el valor menos la media entre la desviación típica. Vale, venga, entonces, esto, ya os digo, os lo paso rápido, porque en principio ya es un poco de repaso, ¿eh? ¿Sí? Lo que nos interesará va a ser lo que veíamos, la distribución muestral, pero hacemos un poco de repaso de esta distribución normal. Vamos a hacer el ejemplo que tenéis aquí. Dice, si la nota del examen se distribuye como una distribución normal, con media de 5,5 y desviación típica de 2,2, si tenemos una media de 5,5 y desviación típica de 2,2 en la población, ¿cuál es la probabilidad de que cojamos a un alumno al azar y saque más de un 5? ¿Cuál es la probabilidad
de que cojamos a un alumno al azar, nos dibujamos siempre la normal, 5,5 y 2,2, ¿no? Y buscamos la probabilidad de tener más de un 5. Más de un 5. ¿Sí? Siempre en un ejercicio normal, primero nos dibujamos la normal, nos ponemos su media en el centro, su desviación típica aquí en la esquinita y luego el valor que nos interesa, ¿no? Que sería el 5, y la probabilidad que buscamos, en este caso para la derecha, ¿no? Nos preguntan por la probabilidad de que la x sea superior a 5. Venga, entonces, ¿cómo hacíamos los cálculos en la normal? Decíamos siempre, esta es nuestra normal, ¿no? Una normal de media 5,5, desviación típica 2,2. Pero eso había que pasarlo siempre a z. En lugar de dibujaros toda la normal, vamos a hacerlo así, que es más fácil, ¿sí? Nos dibujamos aquí una línea, aquí habría otra normal, ¿eh? Con media 0, igual que hemos hecho antes en el dibujo, pero lo simplificamos así. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es pasar de x a z. Tenemos que saber cuál es este valor de aquí. Una vez tengamos el valor z, utilizaremos la tabla de estadística y podremos resolver esa probabilidad, ¿no? Venga, ¿cómo calculamos esta z? Pues decíamos que era el valor menos la media entre la desviación típica, es decir, 5 menos 5,5 entre una desviación típica de 2,2. Hacemos el cálculo y nos daría, en este caso, menos 0,23. Vale, pues este valor de aquí es el menos 0,23. Da negativo porque en la normal estándar, en la z, por la izquierda teníamos siempre los negativos, ¿no? Menos 0,23, ¿no? Aquí están siempre negativos. Siempre que estemos debajo de la media, el valor estandarizado, el valor z, siempre era negativo. Hemos hecho el primer paso de la x a la z con la fórmula. Bien, ya tengo cuál es la z correspondiente. Entonces, nos vamos ahora a buscar la probabilidad. Decíamos que la probabilidad siempre era, la tabla siempre nos daba la probabilidad, vamos a ponerlo así, la probabilidad acumulada. ¿Sí? La tabla siempre nos da la probabilidad acumulada. Pues vamos al final del dossier y nos vamos a la tabla de la normal, que es la primera que tenéis de las tablas, al final. Y buscamos este valor, el menos 0,23. Menos 0,23. Recordar cómo funcionaba la tabla. A la izquierda tenemos la unidad y el primer decimal. Y la primera fila nos dice el segundo decimal. Así que nos iríamos al menos 0,2, fila menos 0,2, que es la antepenúltima, ¿no? De la tabla, menos 0,2. Y luego el 3, es decir, la columna 4, bueno, o 5 si empezamos desde el principio, ¿no? El 0,03, ¿sí? Buscamos aquí menos 0,2 de todas las filas y luego aquí el 0,03, que quiere decir menos 0,23. Y buscamos el valor que nos aparece aquí, ¿no? Menos 0,2, 0,03, es decir, menos 0,23, ¿no? Esta es la probabilidad que nos devuelve la tabla. Y la tabla nos da una probabilidad que dice que es 0,409. 0,409 es el valor que estamos buscando, ¿no? Venga, por tanto, quiere decir que la probabilidad del menos 0,23 a la izquierda es 0,409. Venga, ya tenemos esta probabilidad. ¿Pero esta probabilidad es la que buscábamos? ¿Esta probabilidad es la que buscábamos? No, buscamos esta probabilidad, ¿no? Así que, ¿qué teníamos que hacer? Si buscábamos la probabilidad por encima de un valor y la tabla nos da siempre la probabilidad por debajo, vamos a tener que restarla a 1 para hacer el complementario al otro lado, ¿no? Es decir, sería hacer 1 menos 0,409, que sería igual a 0,591, ¿no? 591. Pues esa es la probabilidad que estábamos buscando. La probabilidad de que la x sea superior a 5, de que una persona saque más de un 5 en este examen, es la misma que la de que la z sea superior a menos 0,23 y esa probabilidad es 0,591. Pues hay un 59% de probabilidades de que cojamos una persona al azar y saque más de un 5. ¿Vale? Venga, perfecto. Segundo ejercicio que tenemos. Nos dice cuál es la probabilidad
de que un alumno al azar tenga entre un 7 y un 9. Probabilidad de que tengamos entre un 7 y un 9, ¿no? Venga, mismo procedimiento. Siempre nos dibujamos la normal y decimos, vale, la media poblacional es 5,5, la desviación típica es 2,2. Y me dicen cuál es la probabilidad de estar entre 7 y 9. Me preguntan por esta probabilidad de aquí, ¿no? De estar entre 7 y 9. Venga, por tanto, esta es mi normal y siempre nos dibujamos debajo la z, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo resolvemos la probabilidad? Pues siempre el mismo proceso. Tengo la x, ¿no? En este caso 2x, el 7 y el 9, y quiero acabar teniendo la probabilidad, ¿no? Así que lo primero va a ser pasar a z con la fórmula. Pasaremos a z con la fórmula. Y una vez tengamos la z equivalente a cada uno de esos dos valores, tendremos que buscar en la tabla las dos probabilidades. La tabla siempre nos da la probabilidad acumulada, así que para hacer el intervalo, ¿qué vamos a tener que hacer? Restar, hacer la diferencia entre la grande y la pequeña, ¿no? Y eso será la probabilidad de estar entre medio. Hemos dicho antes, siempre que es un intervalo, es la diferencia de las dos. Venga, por tanto, empezamos. Sería z es igual al valor menos la media entre la desviación típica. La primera z sería 7 menos 5,5 entre 2,2, ¿no? Y la segunda z sería 9 menos 5,5 entre 2,2, ¿no? El valor menos la media entre la desviación típica. 7 menos 5,5 entre 2,2. Entonces, a partir de aquí lo calculamos y el 7 sería 1,59, una z de 1,59. No, el 7 sería 0,68 y el 9 sería 1,59, ¿no? Venga, perfecto, pues 0,68 y 1,59 son los valores equivalentes al 7 y al 9, es decir, 0,68 y 1,59. Venga, ya tenemos la z calculada, ¿no? Hemos pasado de aquí a aquí, ¿sí? Y ahora tenemos que buscar la probabilidad, ¿no? Pues vamos a la tabla a buscar el 0,68 y el 1,59. Nos vamos a la tabla del final del dossier. Ahora cogemos la tabla de los positivos, ¿no? La tabla de la z, pero los positivos. Y cogemos el 0,6 y luego el 8, fila 0,6 y el 8, que sería 0,7517, ¿no? Vamos a redondear, vamos a decir 752. Y el otro valor es el 1,59. 1,59 sería 0,944. ¿Sí? Lo buscamos en la tabla y nos da estas dos probabilidades. ¿Que queremos hacer un intervalo? ¿Qué hacemos? La diferencia de las dos. 0,944 menos 0,752, ¿no? Si hacemos el cálculo, 0,944 menos 0,752 nos daría 0,192. Pues ya está, esa es la probabilidad que buscamos. La probabilidad de que en este examen un alumno al azar tenga entre un 7 y un 9 es de un 19,2%. Hay una probabilidad del 19% de estar entre el 7 y el 9, ¿no? Tenemos una probabilidad del 19% de sacar una nota entre un 7 y un 9 o de coger un alumno al azar y que haya sacado entre un 7 y un 9. Bien, entonces, y vamos ya al último ejercicio de repaso de la normal, que es este C, que dice, ¿y qué nota limitaría el 5% mejor de la clase? ¿Qué nota nos limita el 5% mejor de la clase? Seguimos con el mismo examen, pero ahora lo que queremos saber es 5,5, 2,2. Ahora lo que queremos saber es qué nota, qué valor de X nos limita el 0,05 de probabilidad para arriba. ¿Sí? Fijaros que es lo contrario. Ahora yo tengo la probabilidad, que es lo que antes queríamos calcular, y lo que me pregunto es el número, que antes lo teníamos, ¿no? Antes decíamos 5, 7, 9, ¿no?
Así que ahora me pregunto por el número mediante una probabilidad. Es lo contrario de antes. Así que estamos partiendo de la probabilidad y nos preguntamos por el número. Pues habrá que hacer el proceso, decíamos, del revés, ¿no? Proceso del revés. ¿Cómo hacemos el proceso del revés? Vamos a volver a dibujarnos esto. Y ya acabamos con este repasito. Entonces, empezamos aquí, ¿no? Vale, esto es 0,05, ¿no? La probabilidad, pero la tabla de estadística decíamos que siempre nos da la probabilidad acumulada. Así que esta no es la probabilidad acumulada, esta es para arriba. Así que antes de nada hay que arreglar esto. Y decís, vale, quiero la probabilidad acumulada, 0,95, ¿no? Quiero la probabilidad acumulada. Una vez tengo la probabilidad acumulada, entonces ya podemos pasar a utilizar la tabla. Vamos a buscar dentro de la tabla, porque estamos utilizando la tabla al revés, vamos a buscar la probabilidad de 0,95 dentro, que están todas las probabilidades, y de ahí vamos a sacarle cuál es la z correspondiente. ¿Sí? Así que nos vamos a la tabla de la normal y buscamos por dentro, ahora no en los valores grises estos de los extremos, no, ahora por dentro, cuál es el valor que más se acerca a 0,95. Vamos mirando, los negativos no hay ninguno, en los positivos, ¿no? Vamos mirando y hay dos que se acercan mucho, ¿no? Prácticamente en el medio de la tabla, ¿no? De los positivos tenemos 0,9495 y 0,9505, ¿no? Así que estaría entre el 1,64, ¿no? 1,64 y el 1,65. Estamos entre el 1,64 y el 1,65. Es prácticamente, bueno, es el punto medio, así que vamos a poner un punto medio, 1,645, ¿sí? Entre el 1,64 y el 1,65, pues el punto medio, 1,645, normalmente hay uno que se acerca más, pero aquí es exactamente el medio, así que cogemos el punto medio, ¿no? De forma que buscamos en la tabla la probabilidad acumulada que tenemos, el que más se le aproxime. El que más se le aproxime está entre el 1,64 y el 1,65. Pues cogemos un punto medio. Si no, cogemos un número y ya está, ¿eh? Cogemos un 1,64 o el 1,65 solo y ya está. ¿Sí? Ya tenemos la z. Entonces, una vez tenemos la z cogida, entonces ahora vamos a ver cómo podemos aislar la x. Una vez tenemos la z, buscamos la x. ¿Y cómo buscamos la x? Con la fórmula, ¿no? La z ahora ha sido 1,645. El valor de x no lo sé, es mi incógnita. La media ha sido 5,5 y la desviación típica ha sido 2,2. Así que vamos a aislar la x en esta ecuación. Nos quedaría 1,645. El 2,2 pasa multiplicando. El menos 5,5 pasa sumando. Así que haríamos este cálculo, ¿no? Si hacemos este cálculo, 1,645 por 2,2 más 5,5, nos quedaría 9,119. Pues ya lo tenemos resuelto. El valor que limita el 5% superior, en este caso la nota que limita el 5% de las mejores notas, es 9,119. ¿Sí? 9,119. ¿De acuerdo? Pues esa sería la solución. ¿Vale? Hemos hecho el proceso del revés. Nos han dado la probabilidad. Estaba hacia arriba y la tabla siempre me habla de probabilidad hacia abajo. Así que antes de nada lo cambio para abajo. Siempre hablemos de probabilidad para abajo. 0,95. Lo buscamos en la tabla. Por dentro. Sacamos la z que corresponde a esa probabilidad. Entre 1,64 y 1,65. Bien, ya tengo la z. Y luego para sacar la x siempre la fórmula, ¿no? Pues utilizo la fórmula y aíslo la x. ¿De acuerdo? Venga, esos son los tres tipos de ejercicio que nos podemos encontrar de la distribución normal. Ya os digo, esto es de repaso, esto ya lo habéis hecho, por eso lo paso un poco rápido, ¿eh? De todas maneras, si alguien no lo ve del todo claro, no pasa nada, porque ahora vamos a hablar de distribuciones muestrales, y en las distribuciones muestrales vamos a volver a aplicar lo mismo, pero con pequeñas modificaciones para cada tipo de estadístico con el que trabajemos, ¿vale? Lo dejaremos aquí por la clase, pero antes de nada os introduzco lo que haremos en el próximo vídeo. Es decir, hemos dicho que si conocemos la población, nos podríamos preguntar sobre cómo saldrá el valor en la muestra. Es decir, si conocemos el parámetro,
nos podríamos preguntar sobre el valor en la muestra, sobre el estadístico. Y decíamos que el estadístico muestral, yo no sé cuál va a ser, depende del azar, es una variable aleatoria. Así como el parámetro es un único valor, es fijo, la población tiene una media y punto, el estadístico es aleatorio, depende del azar, las 30 personas que yo coja, si son unas u otras, me va a salir una media de la muestra diferente. Así que la media de la muestra depende del azar porque depende de la muestra, ¿sí? Lo que sí sé es que la media de la muestra se va a parecer a la población, así que sigue una normal centrada en la media de la población, ¿sí? Y eso le llamábamos la distribución muestral. Esa distribución muestral, en este caso distribución muestral de medias, cuando hablamos de las medias, decíamos que el estadístico se parece al parámetro. Se parece al parámetro y se parece más cuanto más grande sea la muestra. Así que, ojo que ahora la desviación típica que tendremos ya no depende de lo variable que es la variable original, sino que es sigma entre raíz de n. Es decir, va a depender también del tamaño de la muestra. Así que cuando hablemos de una distribución muestral de medias, la variable de estudio será la media muestral, el valor poblacional es la media poblacional, la media de la normal es la media poblacional, y la desviación típica va a ser algo que llamaremos el error estándar, o el error típico, que será sigma entre raíz de n, porque depende de lo variable que sea la variable, de la dispersión de la variable, de sigma, pero también depende del tamaño de la muestra, porque hemos dicho que cuanta más muestra cojo, el estadístico tiende a parecerse más al parámetro. Cuanta más muestra, esta distribución se va haciendo cada vez más concentrada alrededor del parámetro, porque tiende a parecerse más. Por tanto, una vez conocemos la distribución muestral, qué características tiene, pues ahora, en el próximo vídeo veremos cómo ir resolviendo los diferentes ejercicios. Nos van a preguntar, ¿cuál es la probabilidad? Ya no que una persona, como antes, tenga más de un 6 o más de un 8 o más de un lo que sea, sino que no una, sino que la media de mis 30 alumnos, ¿no? La media de mi muestra, sea superior a no sé qué valor, o inferior, o esté entre un valor y otro, ¿sí? Así que en el próximo vídeo vamos a ver ya distribuciones muestrales, donde vamos a poder calcular probabilidades con la normal, pero no probabilidades de que un individuo le pase no sé qué, que es lo que habíamos hecho en el primer semestre y lo que hemos hecho ahora mismo con el repaso, no de uno, sino la probabilidad de que en la muestra se nos dé una determinada media muestral, que la media muestral de mis 30 alumnos sea superior a no sé qué número o sea inferior a no sé qué número, ¿no? Vamos a trabajar con la media muestral, no con el valor individual, sino con la media de toda mi muestra, o con la proporción de toda mi muestra, o con la varianza de toda mi muestra, ¿sí? Así que venga, lo dejaremos aquí ya que se me ha alargado un poquito el vídeo. Lo dejamos aquí y en la próxima clase, ya os digo, empezaremos ya a trabajar con distribuciones muestrales, que es esta teoría, os la ampliaré un poquito más y veremos cómo resolver ejercicios de cálculo de probabilidades con distribuciones muestrales, aplicando la misma historia que hemos visto ahora de la normal, pero aplicándolo a las diferentes distribuciones muestrales, para saber cómo de probable es que en una muestra nos salga un determinado estadístico muestral o nos salga otro. Venga, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.